Hola a todos, mi nombre es Roger Reg y este es el segundo vídeo tutorial de la serie Basic Training en Nuke. En este vídeo tutorial vamos a explorar el gráfico de nodos, vamos a ver cómo podemos navegar por él, qué características tiene y distintas formas de crear nodos en nuestro árbol. Cabe destacar que en nuestro gráfico de nodos se refleja toda la información y material de nuestro proyecto: efectos, visores, cámaras, luces, material original. Cualquier elemento, imagen o proceso se refleja mediante un nodo. El nodo read, por ejemplo, para importar una imagen. El nodo de focus, para desenfocar una imagen. El nodo viewer, para poder crear un visor. En definitiva, todos los nodos son la representación gráfica y esquemática de las imágenes importadas, de los elementos creados o de los procesos aplicados. Además, todos los elementos creados dentro del gráfico de nodos tienen una dirección. Podéis ver que las flechas señalan una dirección que será el flujo de la media, cómo va a pasar a través de todos estos nodos y todos estos procesos. Para poder navegar dentro del gráfico de nodos, mantendremos pulsada la tecla Alt y clicando y arrastrando con el mouse podremos navegar dentro de nuestro gráfico de nodos. Para poder hacer un zoom tenemos tres opciones: la rueda del mouse, el botón más y menos, y mantener pulsada la tecla Alt, clic central en el mouse y arrastrar. ¿De acuerdo? Tenemos tres formas para el zoom: rueda del mouse, más y menos, Alt más clic central y arrastrar, y una opción para navegar: Alt más clicar y arrastrar. ¿De acuerdo? Son las mismas opciones que ya vimos en el vídeo anterior para desplazarnos dentro del visor. Además tenemos una tecla rápida, que es la tecla rápida F. Si tenemos situado el cursor encima del gráfico de nodos y pulsamos la tecla F, nos visualiza todo el gráfico de nodos. Si seleccionamos un nodo y pulsamos la F, nos centra en el gráfico de nodos ese nodo en concreto. Vamos a ver qué maneras tenemos para crear nodos en nuestro gráfico de nodos. La primera forma de crear nodos en el gráfico de nodos es mediante la barra lateral. En esta barra lateral se organizan en directorios los diferentes tipos de nodo. Por ejemplo, en el primer directorio podemos seleccionar un nodo de lectura, un nodo de read, el cual nos permite importar, por ejemplo, una imagen de nuestro disco duro a nuestro gráfico de nodos. En este mismo directorio podemos crear, por ejemplo, una imagen, unas barras, o podemos crear un checkerboard, ¿de acuerdo? En otros directorios podemos encontrar, por ejemplo, un efecto de blur, aquí lo tenemos, o podemos ahora crear en el primer directorio un visor. Otra forma de crear nodos en nuestro gráfico de nodos es clicando con el botón central encima de los directorios del menú lateral. Con esto conseguiremos crear el último nodo seleccionado en ese directorio. Por ejemplo, si clico con el botón central en este directorio de aquí, me crea otro nodo de blur. Si clico con el botón central en el primer directorio, me crea otro nodo de visor, otro nodo de viewer. Otra forma práctica de crear nodos es mediante el buscador. El buscador lo podemos abrir pulsando la tecla tabulador. Con el tabulador nos aparece este buscador y podemos insertar las primeras letras del nodo que estamos buscando, por ejemplo el nodo de transform, y aquí lo tenemos. Cuando volvemos a llamar al buscador clicando al tabulador, fijaos que nos aparece seleccionado siempre el último nodo que hemos buscado. Una forma rápida de repetir un mismo nodo. Otra forma de crear nodos es mediante teclas rápidas. Existen ciertos nodos que ya tienen asignada una tecla rápida. Por ejemplo, el nodo de read tiene la R, el nodo de blur tiene la B, el nodo de merge tiene la M. Por lo tanto, si queremos, podemos crear nodos mediante sus teclas rápidas. Si pulsamos la letra P, nos crea un nodo de Roto Paint. Si pulsamos la letra K, nos crea un nodo de
Channel Copy. Si pulsamos la letra C, nos crea un Color Correct. Si pulsamos la letra M, un nodo de Merge. Si pulsamos la letra T, un nodo de Transform. Y si pulsamos Shift, mayúsculas, y la A, estamos creando un nodo Add Mix. Son los nodos que por defecto tienen una tecla rápida asignada. Otra forma de crear nodos sería clicando con el botón derecho en el fondo de nuestro gráfico de nodos. Esto lo que hace es abrir un desplegable igual que el menú de la barra lateral. De esta forma podría ir al directorio de imagen y seleccionar, por ejemplo, un nodo de Read o un nodo de Viewer, y ahora tendría un visor. Por lo tanto, hemos visto que podemos crear nodos mediante la barra lateral, pulsando con el botón central encima de los directorios nos repite el último nodo seleccionado en ese directorio. También hemos visto que existe un buscador que podemos abrir con el tabulador. También hemos visto que tenemos ciertos nodos que tienen teclas rápidas. Y por último, que clicando con el botón derecho en el gráfico de nodos nos aparece el mismo listado que en la barra lateral. Podemos crear nodos, por lo tanto, de muchas formas distintas. En el caso de nodos como Merge, que tienen más de un input, el Merge tiene 2 como mínimo, es importante la rutina al crearlo. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos dos fuentes distintas. Para ello, voy a crear, por ejemplo, un checkerboard. Aquí lo tenemos. Y vamos a crear un color bars. ¿De acuerdo? Y vamos a unir estas dos imágenes con un merge. Para ello, voy a seleccionar la primera, voy a pulsar la tecla Shift o mayúsculas, selecciono la segunda y le doy a la M de merge. Fijaos que la primera imagen entra como entrada A y la segunda como entrada B. Esto es porque primero he seleccionado esta imagen, he pulsado el Shift, he seleccionado en segundo lugar las barras y le he dado a la M para crear un merge. De esta forma ya le hemos indicado al merge que la entrada A se corresponde al checkerboard y la entrada B a nuestro color bars. Si queremos invertir los inputs en un nodo como por ejemplo el merge, tan solo debemos seleccionar la tecla Shift o mayúsculas y pulsar la X. De esta forma estamos cambiando el input A por el input B. Los podemos volver a cambiar seleccionando el nodo merge y pulsando la tecla Shift X. Hemos vuelto a cambiar el input A por el input B. Si queremos añadir un nodo a una estructura, podemos crear un nodo sin ningún nodo seleccionado en nuestro gráfico de nodos. Para ello, clicamos en el fondo de nuestro gráfico de nodos y vamos a crear un nodo, por ejemplo, con el tabulador, con el buscador. Pulsamos en el tabulador y seleccionamos el nodo de Transform. Si queremos añadir este nodo a una parte de la estructura, tan solo podemos arrastrarlo encima de la flecha y cuando ésta se ilumina lo soltamos. De esta forma, ya hemos añadido un nodo a la estructura de nuestro árbol. Otra forma de añadir un nodo a la estructura es seleccionar el nodo anterior a donde queremos insertar el nodo. Por ejemplo, si después del nodo de Transform queremos añadir un nodo de Blur, seleccionamos el nodo de Transform y ahora voy a pulsar la tecla rápida B y de esta forma acabo de añadir a nuestra estructura un nodo de Blur justo después del nodo de Transform. En cualquier momento podemos quitar un nodo de la estructura seleccionando el nodo en cuestión y pulsando la tecla rápida Shift, Comando o Control si estáis en un PC, X. Shift, Comando X o Shift, Control X. También es importante el aspecto de los nodos. Por ejemplo, podemos encontrar nodos que tienen una forma rectangular, como el Transform, el de Focus o el Merge, que significa que son nodos 2D. También podemos encontrar nodos en forma de curva, que terminan con las puntas en curva, o totalmente redondos, que significa que son nodos 3D. También tenemos nodos que terminan en punta. Son los nodos de Visor, el nodo de Viewer y de Grupo. Otros elementos a tener en cuenta en el gráfico de nodos es en el caso de tener una máscara interna en algún nodo, nos aparecerá en el nodo una pequeña M. Eso significa que este nodo tiene una máscara interna. Si por el contrario nos encontramos con un nodo que tiene una A, este nodo significa que tiene una animación. Si nos encontramos con un nodo que tiene una E, significa que tiene una expresión. Y si además
tiene una línea, significa que esta expresión está linkando una propiedad de este transform con otra propiedad de este transform 4. Por ejemplo, que la posición del transform 4 siga la posición del transform 3. Otra posibilidad es encontrarse una C. Eso significa que estos nodos son un clon. Fijaos que los dos son el mismo nodo, transform 6, transform 6. Cualquier cambio que se efectúe en el nodo de la derecha cambiará automáticamente el nodo de la izquierda y viceversa. Cualquier cambio que se efectúe en el nodo de la izquierda cambiará el nodo de la derecha. Son exactamente un clon, son el mismo nodo. Fijaos entonces que podemos ver que tenemos una C y una pequeña línea que los une. Por lo tanto, a nivel de aspecto, hemos visto que podemos encontrar nodos con distintas formas y que además nos puede señalar con unas letras si existe, por ejemplo, un clonado de nodos, si existe una expresión entre los nodos, si existe alguna animación en los nodos o si existe alguna máscara interna. Estos son algunos de los aspectos en la visualización de árboles de nodos que nos podemos encontrar. También podemos, si queremos, desactivar un nodo. Para ello, tan solo debemos seleccionar el nodo en cuestión y pulsar la tecla D. De esta forma, estamos desactivando este nodo. Eso significa que el flujo de media seguirá pasando a través de este nodo, pero que el proceso de este nodo no se va a realizar. Por ejemplo, si desactivo este de focus, la imagen seguirá pasando a través de estos dos nodos, pero estos dos nodos no afectarán para nada a nuestra imagen. El proceso de estos dos nodos no se va a realizar. Para volverlos a conectar, tan solo los seleccionamos y volvemos a pulsar la tecla D. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial donde hemos visto una pequeña introducción al gráfico de nodos. Os esperamos en próximos videotutoriales en norrender.com. Muchas gracias.